Doña Carmen Esperanza Morales había vivido 83 años sobre esta tierra, pero esta noche se sentía más cansada que nunca. Sus manos arrugadas temblaban mientras contaba las pocas monedas que tenía sobre la mesa de su pequeña cocina. 8 pesos con 50 centavos. Esa era toda su fortuna después de pagar el medicamento para su corazón. El pequeño reloj digital sobre la estufa marcaba las 5:15 de la madrugada. Carmen no necesitaba despertador. La preocupación era su propio gallo cantando en su alma mucho antes de que el sol tuviera el valor de asomarse por el horizonte. Cada mañana comenzaba con el mismo ritual silencioso, un cálculo tranquilo de temor y esperanza menguante. Se levantó de su silla de plástico, la única que no se había roto después de tantos años. El piso de cemento estaba frío bajo sus pies descalzos, un recordatorio constante del calentador que no funcionaba y del invierno que se acercaba. Caminó de puntitas por su pequeña casa de una sola habitación, sus pasos practicados y ligeros. En el rincón, sobre un petate viejo, dormía su bisnieta de 7 años, Esperanza, a quien todos llamaban Pepita. La niña respiraba con un silbido suave y rítmico, un sonido que era tanto su mayor consuelo como su temor más profundo. Era el sonido del asma infantil, una condición despiadada que se aferraba a sus pequeños pulmones como una sombra. Carmen se detuvo junto a la pequeña cama improvisada, su mano flotando justo encima del pecho de Pepita, sintiendo el suave subir y bajar. Cada respiración era una victoria. Cada silbido era un recordatorio de la montaña de deudas que se interponía entre su bisnieta y la verdadera sanidad. La última factura del especialista estaba pegada con cinta adhesiva en la pared junto al pequeño altar de la Virgen de Guadalupe. Sus números rojos y audaces eran una acusación constante. 2.500 pesos. Bien podría haber sido 1.000.000. Eso era además de los miles que ya debía al hospital, a la farmacia, a los laboratorios. La deuda era algo vivo, un monstruo que se alimentaba de su magra pensión de viuda, dejando solo migajas atrás. Carmen había trabajado toda su vida vendiendo tamales en el mercado. Pero cuando la artritis se apoderó de sus manos, ya no pudo seguir. Su pensión apenas alcanzaba para el alquiler de la pequeña casa y los medicamentos más básicos. En la diminuta cocina, Carmen sacó la lata de café vacía que servía como su banco. Vació su contenido sobre la mesa rayada. Algunos billetes arrugados y un puñado de monedas. Los contó 2 veces, sus labios moviéndose en silencio como si el movimiento pudiera de alguna manera conjurar más dinero. 8 pesos con 50 centavos, suficiente para el desayuno de Pepita, el pasaje del camión al centro, y tal vez, si tenía cuidado, una pequeña quesadilla para su propia cena. La receta para el inhalador de Pepita estaba sobre el mostrador junto al dinero. Un trozo de papel blanco que se sentía más pesado que una lápida. Costaba 120 pesos. 120 pesos que no tenía. La farmacia no le daría más crédito. El farmacéutico, un hombre bondadoso llamado Don Roberto, la había mirado con lástima en sus ojos el día anterior. «Lo siento mucho, doña Carmen», había dicho, su voz gentil. «No puedo extenderle más crédito». Sus ojos se dirigieron hacia la pared sobre la pequeña mesa de la cocina. Ahí, en un marco de madera simple, había una fotografía en blanco y negro de su difunto esposo, el sargento Elías Morales. Él se veía alto y orgulloso en su uniforme, su mirada firme, su mandíbula marcada con una determinación que parecía haber saltado una generación. Él había sido un héroe, un hombre que había ganado una medalla por salvar a 3 hombres de un tanque en llamas durante la Segunda Guerra Mundial. Había regresado a casa de la guerra con metralla en la pierna, pero con sus principios intactos. «El carácter no es lo que haces cuando la gente te está viendo, Carmen», solía decirle, su voz un rumble bajo. «Es lo que haces cuando crees que estás completamente sola. Se trata de hacer lo correcto aunque sea difícil en lugar de lo fácil aunque esté mal». A menudo se preguntaba qué pensaría él de ella ahora. ¿Vería su desesperación silenciosa como un fracaso? ¿O vería la lucha en ella? La misma negativa obstinada a rendirse que había definido su propia vida. Se puso sus jeans gastados y una blusa gris descolorida, el mismo uniforme que usaba la mayoría de los días. Estaba limpio, pero la tela era delgada, ofreciendo poca defensa contra el viento cortante de noviembre que silbaba a través de los marcos de las ventanas. «Abuela», la voz de Pepita era pequeña y somnolienta desde el otro lado de la habitación. Carmen se apresuró de vuelta al área donde dormía la niña, una sonrisa forzándose a aparecer en su cara. «Buenos días, mi niña. Es hora de alistarse para la escuela». Pepita se sentó frotándose los ojos. «¿Puedo comer huevos hoy?» El corazón de Carmen se apretó. Tenían masa de maíz y agua, pero no huevos, no leche, no mantequilla. «Hoy no, mijita, pero te voy a hacer unas quesadillas especiales de queso».
Tus favoritas. El pequeño rostro de Pepita se entristeció por solo un momento antes de iluminarse. ¿Con mucho queso? ¿Una montaña de queso? Con mucho queso, una montaña completa, prometió Carmen, su voz quebrándose ligeramente. Se volteó antes de que Pepita pudiera ver las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Eran las pequeñas cosas las que más le rompían el corazón. Las peticiones inocentes que no podía conceder. Las alegrías simples de la infancia que eran víctimas de su pobreza. La caminata hacia la parada del camión era un viaje a través de un barrio de dos caras. Pasaron filas de casas modestas como la suya, sus porches hundidos y su pintura descascarándose. Luego, solo unas pocas calles más allá, el vecindario se transformaba. Casas grandes y pristinas se sentaban detrás de jardines bien cuidados y cercas de hierro. Autos caros brillaban en las entradas. Carmen sostuvo la mano de Pepita un poco más fuerte, protegiéndola de un mundo que se sentía tanto a un tiro de piedra como a 1.000.000 de millas de distancia. Pepita, ajena, brincaba, señalando ardillas y pisoteando hojas de otoño bajo sus pequeños tenis gastados. Para ella, el mundo todavía estaba lleno de maravillas simples. Carmen rezaba para que siguiera así tanto tiempo como fuera posible. En la parada del camión metió el dinero del desayuno en el bolsillo del suéter de Pepita y besó su frente. Pórtate bien con la maestra Rodríguez. ¿Me escuchas? Te veo esta noche. Te amo, abuela. Yo te amo más, mi niña preciosa. Vio al gran camión amarillo alejarse, una nube de escape colgando en el aire frío. Por un momento se quedó sola, el peso del día presionando sobre ella. Los 120 pesos para el inhalador eran un zumbido constante en el fondo de su mente. La última recarga estaba casi vacía. Tal vez 2 o 3 inhalaciones quedaban. Era un buffer aterradoramente pequeño contra un ataque de asma completo. Tenía que encontrar una manera, un trabajo extra. Tal vez podía vender algunos de los pocos objetos de valor que le quedaban. Ya había agotado la bondad de sus pocos amigos. Su propio camión llegó y se subió, su mente una tormenta frenética de soluciones imposibles. Tomó asiento junto a la ventana y vio pasar su ciudad. La vieja fábrica textil en las afueras del pueblo. Un esqueleto de ventanas rotas y acero oxidado, donde tantas personas, incluyendo a su propio marido, habían ganado una vez una vida decente. Ahora era solo un monumento a un tiempo cuando el trabajo duro era suficiente. El restaurante La Esperanza era una reliquia de otra era, un edificio largo y estrecho de cromo y vinilo turquesa descolorido. Se sentaba en la esquina de Insurgentes y Quinta, un obstáculo obstinado contra las cadenas de comida rápida que se acercaban. Su letrero de neón con un colibrí parpadeante proyectaba un brillo cálido y acogedor en la penumbra del amanecer. Adentro el aire estaba espeso con el olor de café, chorizo y años de conversación. Don Miguel, el dueño, era un hombre grande con un ceño fruncido permanente grabado en su cara, pero sus ojos eran bondadosos. Estaba limpiando el mostrador cuando ella entró, sus movimientos metódicos y practicados. Él le hizo un gesto con la cabeza, un saludo silencioso que significaba «Llegas a tiempo». «Buenos días, don Miguel», dijo ella amarrándose el delantal. «Buenos días, doña Carmen. El café está fresco». Rosa, la mesera de la mañana, ya estaba sirviendo café para un par de choferes de camión en un rincón. Ella tenía 50 y tantos años con una cascada de cabello rubio y una risa que podía cortar a través de la prisa matutina. Le dio a Carmen una sonrisa cálida. «Hola, Carmen, ¿mañana difícil?» Carmen solo se encogió de hombros, sin querer descargar sus cargas. «Igual que siempre». Rosa le palmó el hombro. «Bueno, ya estás aquí. Vamos a hacer algo de dinero». El trabajo de Carmen era en la cocina, un mundo de vapor, platos que se estrellaban y calor despiadado. Era la lavatrastes, la que se paraba por horas frente al gran fregadero industrial, sus manos hundidas en agua jabonosa hirviendo. Era trabajo duro e ingrato, pero era honesto. Sus manos estaban crudas y agrietadas, la piel de sus nudillos rajada y roja. Estas no eran las manos de una mujer joven, eran las manos de una sobreviviente. Mientras trabajaba, su cuerpo moviéndose en un ritmo familiar de tallar, enjuagar, apilar, repetir, su mente era libre de vagar. Pensó en la próxima junta de padres de familia de Pepita. La maestra Rodríguez había dicho que Pepita era brillante, una artista maravillosa, pero callada, demasiado callada. Carmen sabía que era porque Pepita se preocupaba. A los 7 años, su bisnieta ya estaba aprendiendo el lenguaje de la ansiedad adulta, sintiendo el estrés de su abuela como un cambio en el clima. A través de la pequeña ventana grasosa sobre el fregadero, podía ver el mundo pasar.
Hombres de negocios en trajes elegantes hablando por sus teléfonos, madres empujando niños hacia camionetas, trabajadores de construcción riéndose en su descanso de café. Todos parecían estar avanzando, sus vidas siguiendo un camino predecible. Su propia vida se sentía como si estuviera atrapada en un bucle, un ciclo repetitivo de trabajo, preocupación y agotamiento. A la hora del almuerzo, don Miguel le permitiría tomar un plato de la sopa del día y un pedazo de pan. A menudo era su única comida real del día. Pero durante la última semana lo había estado saltando. En su lugar, le pidió a don Miguel si podía tomar el costo de la comida de su pago al final del día. 20 pesos al día. Durante una semana eso era 140 pesos. 140 pesos más cerca de los 120 que necesitaba desesperadamente. Se decía a sí misma que no tenía hambre, pero su estómago gruñía en protesta. Un vacío hueco y doloroso que reflejaba el de su corazón. Hoy, sin embargo, se había hecho una promesa a sí misma. Hoy iba a comer. Había logrado ahorrar una pequeña reserva secreta de efectivo de una propina inesperadamente generosa el fin de semana pasado. Un billete de 50 pesos, que había doblado cuidadosamente y escondido en un pequeño bolsillo de su bolsa gastada. Era su fondo de emergencia, pero hoy se sentía como una emergencia para su alma. Planeaba comprar una comida adecuada esta noche, unos tacos de carnitas del restaurante. Era algo simple, un pequeño lujo, pero se sentía como un acto de desafío. Era una forma de decirle al mundo y a sí misma que todavía estaba aquí, que no había sido completamente consumida por la lucha. Ese pequeño billete de 50 pesos era más que dinero, era un símbolo de un momento de paz, un breve respiro de la constante hambre y preocupación. Mientras la tarde avanzaba, una línea oscura de nubes se reunía en el horizonte. El viento se levantó, sacudiendo las grandes ventanas de vidrio del restaurante. El meteorólogo en la pequeña televisión detrás del mostrador había predicho una tormenta, un verdadero monstruo de noviembre. Pero nadie había esperado que llegara tan rápido y con tal furia. Para las 5 de la tarde, el cielo se había vuelto de un morado magullado, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. En minutos era un aguacero. La lluvia martillaba contra el techo y se escurría por las ventanas, difuminando el mundo exterior en un remolino de faros y agua furiosa. La hora de la cena estaba lenta. Nadie quería estar afuera en este clima. Los pocos clientes que estaban ahí se acurrucaban en sus mesas, alimentando tazas de café, reacios a desafiar la tormenta. Carmen terminó su turno, su espalda doliendo y su estómago acalambrado por el hambre. Se desató el delantal y caminó hacia el mostrador. El pensamiento de los tacos de carnitas era un faro de luz en su día sombrío. «Don Miguel, ¿me puede dar los tacos de carnitas para llevar?», preguntó, su voz tranquila. Don Miguel asintió. «Por supuesto, doña Carmen. Se los merece». Mientras se volteaba hacia la plancha, la campana sobre la puerta del restaurante sonó. Un sonido pequeño y esperanzador contra el rugido de la tormenta. Una persona entró, sacudiéndose la lluvia de su abrigo. Era una mujer joven, tal vez de 25 años, y se veía completamente perdida. Llevaba en brazos a un bebé envuelto en una manta empapada, y de su mano libre sostenía a un niño pequeño de unos 4 años. Sus ojos escanearon el restaurante casi vacío con una mezcla de alivio y agotamiento profundo. La mujer era delgada, demasiado delgada, con ojeras que hablaban de noches sin dormir y días sin comer. Su ropa, aunque limpia, estaba gastada y empapada por la lluvia. El niño a su lado temblaba, sus pequeños dientes castañeteando. El bebé en sus brazos lloraba con un llanto débil que partía el corazón. Rosa se acercó rápidamente con una cafetera. «Vénganse del frío de esa tormenta. Busquen una mesa calentita». Se deslizaron hacia la mesa junto a la ventana, la que Carmen siempre pensaba como la mesa de la suerte. Las manos de la mujer temblaban mientras las envolvía alrededor de la taza de café caliente que Rosa puso. No miraron los menús. Solo se sentaron ahí mirando la tormenta. 3 náufragos en una pequeña isla turquesa. Carmen las observó desde el mostrador. Un sentimiento extraño de compasión agitándose dentro de ella. Se veían como personas que habían conocido demasiada dificultad para su corta edad. Y ahora la dificultad las había encontrado en medio de una tormenta de martes por la noche. Y Carmen, una experta en el campo de las dificultades, sintió una extraña hermandad con ellas. Don Miguel puso su bolsa para llevar sobre el mostrador. El olor de la carne caliente y las tortillas frescas llenó el aire, haciendo que su estómago doliera con anticipación. «Aquí tiene, doña Carmen». Ella metió la mano en su bolsa, sus dedos cerrándose alrededor del billete crujiente de 50 pesos que había estado ahorrando toda la semana. Era su único pequeño placer, su recompensa.
Pero mientras lo sacaba, miró de nuevo hacia la familia. La mujer joven estaba abriendo su bolsa, una bolsa de tela simple que probablemente había visto mejores días. Sus movimientos se volvían frenéticos. Vació el contenido sobre la mesa. Un pañal sucio, un biberón vacío, unas llaves, pero no había cartera. Comenzó a revisar sus propios bolsillos. Primero su chamarra empapada, luego los bolsillos traseros de sus jeans. Una mirada de horror amaneció en su rostro. Sacudió la cabeza lentamente, sus ojos encontrándose con los de sus hijos. La historia estaba escrita en sus caras antes de que se dijera una sola palabra. Estaban varadas, sin auto, sin teléfono y ahora sin dinero. Y en ese momento Carmen Esperanza Morales, una mujer que no tenía nada, miró la única cosa que tenía. Una comida caliente pagada con un billete de 50 pesos, y supo que estaba a punto de enfrentar la decisión más difícil de su vida. Una decisión que su difunto esposo habría entendido completamente. El olor de los tacos de carnitas era intoxicante. Era el aroma de calidez, de un estómago lleno, de un momento breve y egoísta de paz. Su mano, agarrando el billete de 50 pesos, estaba resbaladiza de sudor. Cada instinto le gritaba que tomara la bolsa, que saliera por la puerta, que se fuera a casa y comiera la primera comida satisfactoria que había tenido en semanas. Era su dinero. Lo había ganado a través de horas de trabajo que rompía la espalda, a través de manos crudas y sangrantes y una columna dolorida. Se lo merecía. Pero entonces miró la cara de la mujer joven. Era una máscara de pánico silencioso y vergüenza profunda. La mujer trataba de ser valiente, trataba de mantener su compostura, pero sus manos temblorosas y el temblor en su labio inferior la traicionaban. Sus hijos se veían igual de angustiados, el niño pequeño aferrándose a la falda de su madre en un gesto de consuelo impotente. No solo estaban varadas, estaban humilladas, y en sus ojos Carmen vio un reflejo de su propio miedo constante y royente. El miedo de ser impotente, el miedo de estar a merced de un mundo que no le importaba. La voz de su esposo resonó en su memoria tan clara como si estuviera parado a su lado. Se trata de hacer lo correcto aunque sea difícil en lugar de lo fácil aunque esté mal. Lo fácil y equivocado era alejarse. Lo correcto y difícil la estaba mirando directamente a la cara. Con un suspiro que se sentía como si llevara el peso de toda su vida, caminó hacia su mesa. El rico aroma de sus tacos de carnitas la siguió. Una tentación cruel. «Disculpe», dijo, su voz apenas un susurro. La familia la miró sobresaltada. Sus caras eran educadas pero cautelosas. La forma en que las personas de su clase a menudo miraban a las personas de la suya. «No pude evitar escuchar», balbuceó Carmen, sintiendo un sonrojo caliente subir por su cuello. «Parece que están en una situación difícil». La expresión de la mujer se endureció ligeramente, un escudo de orgullo haciendo clic en su lugar. «Estamos bien, gracias. Nuestro transporte solo se retrasó». Era una mentira, y las 4 lo sabían. El niño pequeño tiró de la manga de su madre. «Mami, tengo hambre», susurró. «Shh, mijo», le dijo suavemente. En un rato, Carmen asintió, su corazón doliendo con una extraña mezcla de lástima y reconocimiento. Conocía este sentimiento, la repentina realización aterradora de que estabas completamente desconectada, que los hilos delgados que mantenían tu vida unida se habían roto. Respiró profundamente. ¿Tienen hambre? Los ojos de la mujer parpadearon con un anhelo que rápidamente trató de ocultar. «Estamos bien, señora. Gracias por su preocupación». Pero Carmen vio la verdad. Vio el agotamiento en sus huesos. El hambre que iba más profundo que solo una comida perdida. Era el hambre de calidez, de seguridad, de un momento de paz en medio de una tormenta. Se volteó y caminó de vuelta al mostrador, su determinación endureciéndose con cada paso. Empujó la bolsa con los tacos de carnitas hacia don Miguel, quien había estado observando el intercambio con una expresión curiosa. «¿Puede darles esto a ellas?», dijo en voz baja. «Y 3 platos de su pozole casero. El bueno que usted hace, no el de lata». Don Miguel levantó una ceja. «Esa es su cena, doña Carmen». «No tengo tanta hambre», mintió, las palabras sabiendo a ceniza en su boca. Su estómago se acalambró ferozmente como en protesta. Entonces hizo lo más difícil que había hecho jamás. Puso el billete crujiente de 50 pesos sobre el mostrador. Esto debería cubrirlo. Y si sobra algo, ¿podría llamarles un taxi a uno de los hoteles bonitos del centro? ¿Al Hotel Presidente, tal vez? Don Miguel la miró fijamente. Su ceño fruncido usual desaparecido, reemplazado por una mirada de incredulidad aturdida. Miró del billete de 50 pesos a su cara cansada y por primera vez pareció ver más allá del uniforme de trabajo gastado a la mujer debajo. Lentamente tomó el dinero.
Está bien, Carmen, si está segura. Estoy segura, dijo, su voz más fuerte ahora. No esperó su reacción. No podía soportar verla. Agarró su abrigo delgado, se lo envolvió fuertemente alrededor y empujó la puerta del restaurante. El viento y la lluvia la golpearon como un golpe físico, robándole el aliento y pegándole el cabello a la cara. Se sumergió en la tormenta, el restaurante cálido y brillante encogiéndose detrás de ella, dejándola sola en la oscuridad fría y mojada. La caminata de 5 kilómetros a casa fue una miseria especial. Cada paso era una batalla contra el viento. La lluvia se empapó a través de su abrigo y sus jeans, enfriándola hasta los huesos. Sus zapatos, ya gastados, no eran rival para los charcos que se habían formado en las banquetas agrietadas. En minutos, sus calcetines estaban empapados y sus pies estaban entumecidos. El hambre, que había sido un dolor sordo, ahora se convirtió en un dolor agudo y mordaz. Su estómago se sentía como un tambor hueco, y con cada ráfaga de viento, una ola de mareo la bañaba. Pensó en los tacos de carnitas, la carne caliente y jugosa, el queso derretido, las tortillas calientes y suaves. Casi podía saborearlos. Se imaginó a la joven familia en el restaurante cálido y seco, comiendo su comida, y una ola de amargura la sorprendió. ¿Por qué ella? ¿Por qué era siempre la que tenía que hacer el sacrificio? El mundo estaba lleno de gente con mucho más que dar. Gente para quien 50 pesos no era nada, un error de redondeo en sus cuentas bancarias. Para ella era una fiesta, era una línea de vida. Tropezó, su pie enganchándose en un pedazo desigual de banqueta, y cayó sobre una rodilla. El concreto áspero se desgarró a través de sus jeans mojados, raspando su piel. El dolor se disparó por su pierna. Se quedó ahí por un momento, arrodillada en la cuneta, el agua fría y sucia arremolinándose a su alrededor. Lágrimas de frustración y autocompasión se acumularon en sus ojos, mezclándose con la lluvia en su cara. Era demasiado. La deuda, la preocupación, la pobreza constante y aplastante, el agotamiento puro e interminable de todo. Quería rendirse, solo quedarse ahí, dejar que la tormenta se la llevara. Pero entonces una imagen destelló en su mente. La cara de Pepita durmiendo pacíficamente en su pequeña cama. La sonrisa de Pepita cuando tenía canela extra en su quesadilla. La pequeña mano de Pepita metida en la suya. Pepita. El pensamiento de su bisnieta fue como una descarga eléctrica. Cortó a través del frío y el dolor y la desesperación. No podía rendirse. Por Pepita tenía que ser fuerte. Por Pepita tenía que seguir luchando. Era una abuela. Ese era un trabajo que no permitía la rendición. Lentamente, dolorosamente, se empujó de vuelta a sus pies. Ignoró el dolor punzante en su rodilla y el frío helado que se había filtrado en sus huesos. Se inclinó contra el viento y puso un pie delante del otro. Tenía una nieta a la que llegar a casa. Cuando finalmente llegó a su pequeña casa alquilada era un desastre. Estaba temblando incontrolablemente, sus dientes castañeteando. Su ropa estaba goteando, creando un charco en el linóleo gastado de la entrada. Se quitó las capas mojadas, sus dedos torpes y entumecidos. Se asomó al dormitorio. Pepita todavía dormía, un pequeño bulto bajo las mantas. El sonido de su respiración suave y sibilante era un recordatorio doloroso de la medicina que todavía no podía permitirse. Carmen se quedó sobre su bisnieta por un largo momento. El amor que sentía por ella era un fuego feroz y protector en su pecho. Había regalado su comida, su único pequeño consuelo a extraños, pero por Pepita habría regalado el mundo. Fue a la cocina y tomó un vaso de agua, tratando de llenar el vacío doloroso en su estómago. No ayudó. Abrió el refrigerador. Estaba casi vacío. Un frasco de salsa medio vacío, una lechuga marchita y la pequeña botella que contenía lo último de la medicina para el asma de Pepita. Miró los 8 pesos con 50 centavos sobre el mostrador. No era suficiente para comida y no era suficiente para la receta. Era solo suficiente para recordarle cuán atrapada estaba. Se metió en su propia cama, jalando la manta delgada hasta su barbilla. Las sábanas se sentían frías y húmedas. El sueño no vendría. Su mente corrió, repasando los eventos de la noche. ¿Había hecho lo correcto? Una parte de ella, la parte práctica y desesperada, le gritaba que había sido una tonta sentimental e imprudente. Había regalado sus últimos 50 pesos a personas que probablemente eran más ricas de lo que ella podría imaginar jamás. Solo habían olvidado sus carteras. Regresarían a su casa grande y cálida y sus vidas cómodas y se olvidarían de la vieja pobre en el restaurante. Pero otra parte de ella, la parte que sonaba mucho como su difunto esposo, le susurraba que había hecho exactamente lo que se suponía que hiciera. Había visto a alguien en necesidad y había ayudado.
Era tan simple y tan complicado como eso. El carácter, había dicho él, es lo que haces cuando crees que estás completamente sola. Esta noche, se había sentido más sola que nunca, y sin embargo había elegido la bondad. Eventualmente se deslizó hacia un sueño inquieto y hambriento, lleno de sueños de tormentas y platos vacíos. Se despertó a la mañana siguiente sintiéndose peor de lo que se había sentido cuando se fue a la cama. Su cuerpo dolía, su cabeza palpitaba, y el hambre roedora todavía estaba ahí. Pero la tormenta había pasado. Una astilla de luz matutina pálida era visible a través de una grieta en las cortinas. Pasó por la rutina matutina en una neblina, sus movimientos lentos y pesados. Le hizo a Pepita quesadillas de queso, su propio estómago revolviéndose por el olor dulce. Caminó con Pepita hacia la parada del camión, el mundo sintiéndose silenciado y gris. Mientras el camión se alejaba, una ola de desesperanza la bañó. Era un nuevo día, pero era la misma lucha, la misma montaña de deudas, el mismo problema de 120 pesos que no tenía idea de cómo resolver. Se volteó para caminar de vuelta a la casa, su mente ya calculando las horas hasta su próximo turno, cuando lo vio. Un auto estaba estacionado frente a su casa. No era cualquier auto. Era una limusina larga, negra y reluciente. El tipo de auto que pertenecía en una película o estacionado frente a las mansiones del otro lado de la ciudad. Se veía tan fuera de lugar en su calle deteriorada, que parecía como si hubiera aterrizado desde otro planeta. Un hombre en un traje oscuro y gorra de chofer estaba parado junto a la puerta del conductor, su postura rígida y formal. El corazón de Carmen comenzó a latir con fuerza. ¿Quién era este? ¿Estaba en algún tipo de problema? ¿Había una de las agencias de cobranza finalmente decidido enviar a alguien en persona? La puerta trasera del auto se abrió y una mujer salió. Le tomó un momento reconocerla. Era la joven madre del restaurante. Ya no era la figura mojada y desaliñada de anoche. Llevaba un vestido azul marino perfectamente cortado. Su cabello estaba peinado pulcramente y su cara estaba calmada y compuesta. Se veía poderosa. Se veía rica. Y estaba parada en su banqueta rota mirándola directamente. Sonrió. Una sonrisa pequeña y educada que no llegaba completamente a sus ojos. ¿Carmen Esperanza Morales?, preguntó, su voz calmada y pareja. Carmen solo pudo asentir, su garganta repentinamente apretada. Mi nombre es Isabel Covington, dijo. Nos conocimos anoche. Creo que me hizo una bondad. He venido a devolver el favor. Detrás de ella, el chofer abrió la cajuela del auto. Y mientras Carmen miraba fijamente, su mente luchando por procesar lo que estaba pasando, el hombre comenzó a descargar bolsa tras bolsa de comestibles sobre la banqueta. Carmen se quedó congelada en la banqueta, una estatua tallada de incredulidad. El mundo parecía haberse inclinado en su eje. Los colores familiares y apagados de su calle, repentinamente chocando con el brillo imposible de la limusina negra y los colores vibrantes de las bolsas de comestibles. Había bolsas de Soriana, una tienda que Carmen solo conocía por mirar escaparates, sus pasillos llenos de comidas que ni siquiera podía pronunciar, mucho menos permitirse. Había bolsas desbordándose de fruta fresca, manzanas rojas brillantes, plátanos amarillos soleados y uvas moradas profundas. Había bolsas llenas de verduras, pan crujiente, cartones de leche y jugo. Era más comida de la que había visto en un lugar en toda su vida. No entiendo, finalmente logró decir, su voz delgada y lista. Isabel Covington dio un paso más cerca. Sus ojos, que habían parecido fríos y distantes un momento antes, ahora tenían un destello de calidez. Es bastante simple, señora Morales. Mi familia y yo nos encontramos en una situación difícil anoche. Estábamos fríos, varados y francamente un poco asustados. Usted nos ayudó, nos dio su comida, pagó nuestro taxi. Este es un pequeño gesto de nuestra gratitud. El chofer, un hombre grande y silencioso llamado Arturo, comenzó a cargar las bolsas hacia su puerta principal, sus movimientos eficientes y respetuosos. No la miró como para ahorrarle más vergüenza. Pero solo fueron unos tacos, balbuceó Carmen. No fue nada, dijo Isabel, su voz firme pero no descortés. Fue todo. Fue un faro de calidez y decencia en una noche muy oscura. Mis hijos estaban asustados y hambrientos. Usted nos mostró una generosidad que no había presenciado en mucho tiempo. Arturo había terminado de descargar los comestibles y ahora se paraba silenciosamente junto al auto. El porche estaba cubierto de bolsas. Parecía como si un festival de cosecha hubiera estrellado en su entrada. Por favor, dijo, sacudiendo la cabeza, dando un paso atrás. No puedo aceptar todo esto. Es demasiado.
Su orgullo, esa cosa obstinada y tonta que la había mantenido en pie durante tanto tiempo, le estaba gritando. No era un caso de caridad. No era una mendiga para ser compadecida. La expresión de Isabel se suavizó. Miró la casa pequeña y destartalada de Carmen, la pintura descascarándose y la entrada agrietada. Parecía ver todo en una sola mirada amplia, no con juicio, sino con un entendimiento profundo e inquietante. «Señora Morales, Carmen», dijo, su voz bajando a un tono más personal. «¿Puedo ser franca con usted?» Ella asintió, insegura de qué más hacer. «No nací en esto», dijo, gesticulando hacia el auto caro, el vestido, el chofer. «Crecí a no más de 5 kilómetros de aquí, del otro lado de la vieja fábrica. Mi padre trabajaba ahí. Perdió su trabajo igual que todos los demás cuando cerró. Sé lo que es tener hambre, sé lo que es ver a tus padres contar centavos para una torta. Sé cómo se siente pensar que el mundo se ha olvidado de que existes». Carmen la miró fijamente, sin palabras. Esta mujer, esta millonaria, conocía su vida. Parecía imposible. «La primera empresa que empecé, la construí en un garaje con 400 pesos que le pedí prestados a mi tío. Trabajé 18 horas al día. Comí frijoles en la cena durante 2 años. La gente ve el éxito, pero no ven la lucha. No ven las noches que te quedas despierta, aterrorizada de que vas a perder todo». Hizo una pausa, su mirada volviéndose distante, como si estuviera mirando hacia atrás a través de las décadas. «Anoche, por unas pocas horas, mi familia y yo, fuimos recordados de cómo se siente eso, el sentimiento de ser completamente impotente. Y entonces una extraña, una mujer mayor que parecía que estaba cargando el peso del mundo en sus hombros, nos mostró una bondad que no había presenciado en mucho tiempo. No lo hizo por una recompensa, lo hizo porque era lo correcto. Eso, Carmen, es algo raro y precioso. Por favor, permítame honrarlo. Déjeme hacer esto por usted. No por lástima, sino por respeto». Las lágrimas ahora corrían libremente por la cara de Carmen. No se molestó en limpiarlas. Eran lágrimas de shock, de alivio, de una presa de emoción reprimida finalmente rompiéndose. Esta mujer no solo le estaba dando comida, le estaba dando algo que no se había dado cuenta de que había perdido. Validación. Le estaba diciendo que la veía. Veía su lucha y veía su fuerza. «Está bien», susurró, la palabra ahogada de emoción. «Está bien». Isabel dio un pequeño asentimiento satisfecho. Entonces miró hacia la puerta principal, sus ojos agudos notando algo pegado al interior de la ventana. Era la factura del especialista, la que tenía los números rojos resplandecientes. No se quedó mirando, pero Carmen vio el parpadeo de reconocimiento en sus ojos. Se volteó hacia ella, su expresión ahora más seria, más de negocios. «Hay otro asunto del que me gustaría hablar. El dueño del restaurante, don Miguel, mencionó que su bisnieta tiene algunos problemas de salud. Asma, creo». El corazón de Carmen se apoderó de un nuevo tipo de miedo. ¿Cuánto le había dicho don Miguel? Se sintió expuesta, vulnerable, sus preocupaciones más profundas expuestas para inspección. Asintió entumecida. «Sí, se llama Esperanza. Tiene 7 años. Mi propia nieta tiene asma», dijo Isabel, una sombra de dolor cruzando su cara. «Conozco el miedo. Conozco el costo de la medicación, la preocupación constante». Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un sobre blanco largo. Se lo extendió hacia ella. «No conozco la extensión de sus dificultades financieras, y no es mi lugar preguntar, pero imagino que son significantes. Esto no es caridad, señora Morales. Esto es una inversión. Una inversión en el tipo de persona que quiero ver más en este mundo». Su mano tembló mientras tomaba el sobre. Era pesado, grueso con papel. No necesitaba abrirlo para saber que era mucho dinero. Más dinero del que había sostenido jamás en su mano. «No puedo», comenzó. Pero ella levantó una mano para detenerla. «Puede», dijo simplemente. «Y pagará las cuentas médicas de su bisnieta, todas ellas. Arregle su calentador. Cómprele a su bisnieta un abrigo nuevo para el invierno. Y entonces quiero que piense en su futuro». Le entregó una tarjeta de presentación. Estaba hecha de cartulina gruesa y cremosa. Las letras grabadas en una fuente simple y elegante. Isabel Covington, CEO, Empresas Covington. Debajo del nombre había un número de teléfono. «El hombre que me condujo aquí, Arturo. Su esposa dirige la fundación de mi familia. Ayudamos a la gente. Proporcionamos becas educativas, préstamos para pequeñas empresas, capacitación laboral. Cuando esté de vuelta en pie, quiero que llame a este número. Encontraremos un lugar para usted. Un trabajo, una carrera, algo que use su mente y su corazón, no solo sus manos». Carmen miró del sobre a la tarjeta de presentación. Su mente era un remolino vertiginoso de confusión y gratitud abrumadora. Un trabajo, una carrera.
Estos eran conceptos que pertenecían a otra vida, una vida que hacía mucho había dejado de soñar. ¿Por qué?, preguntó, la palabra sola abarcando 1000 preguntas. ¿Por qué está haciendo todo esto por mí? Isabel Covington la miró y por primera vez su sonrisa fue genuina, llegando completamente a sus ojos. Era una sonrisa bondadosa, cansada y conocedora. Porque mi abuelo era un hombre llamado Elías Morales, dijo suavemente. Era un sargento en la 101 División Aerotransportada. Durante la guerra, en un tiroteo afuera de Bastogne, sacó a 3 hombres de un tanque en llamas. Uno de esos hombres era mi padre. El mundo se detuvo. El canto de los pájaros, el tráfico distante, el susurro de las hojas, todo se desvaneció en un silencio rugiente en los oídos de Carmen. Su abuelo, su héroe, el hombre en la fotografía en la pared de su cocina. Él salvó la vida de mi padre, continuó Isabel, su voz espesa con una emoción que abarcaba generaciones. Mi padre nunca lo olvidó. Pasó años tratando de encontrar a Elías después de la guerra, pero se había mudado y perdieron el contacto. Mi padre me contó esa historia 100 veces. Me dijo que todo lo que tenemos, todo en lo que nuestra familia se ha convertido es por la valentía de un hombre llamado Elías Morales. Me dijo que si alguna vez tenía la oportunidad de pagar esa deuda, debería hacerlo sin dudarlo. Miró la cara aturdida de Carmen. Cuando don Miguel me dijo su apellido esta mañana, le pregunté si estaba relacionada con un Elías Morales. Me dijo que era su abuelo. Creo, Carmen, que esta es mi oportunidad de pagar esa deuda. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Su abuelo salvó a mi familia. Anoche me recordó lo que mi familia representa. Bondad, decencia y pagar nuestras deudas. Parece que el carácter de la familia Morales es fuerte. Le dio un asentimiento final y respetuoso. Estaré en contacto, señora Morales. Entonces se volteó, se subió de vuelta a la limusina negra y se fue. Carmen se quedó en la banqueta, el sobre grueso en una mano y la tarjeta de presentación crujiente en la otra. Su porche estaba cargado de comida. Su mundo había sido completa e irrevocablemente cambiado. Miró hacia el cielo, el sol matutino pálido calentando su cara, y por primera vez en mucho tiempo sintió el destello inconfundible de esperanza. Pensó en su abuelo, el héroe silencioso en la fotografía, y supo con una certeza que se asentó profundo en su alma que él habría estado orgulloso. Caminó hacia su pequeña casa, el silencio sintiéndose diferente ahora. No era el silencio de la desesperación, sino el silencio de la posibilidad. Puso el sobre y la tarjeta sobre la mesa de la cocina justo al lado de los 8 pesos con 50 centavos. Entonces comenzó a cargar los comestibles, una bolsa a la vez. La primera bolsa que Carmen trajo adentro estaba llena de fruta. El aroma de manzanas y naranjas frescas llenó su pequeña cocina mohosa. Una fragancia de abundancia y vida que era tan extraña que se sentía casi sagrada. Era el olor de otro mundo. Un mundo que solo había vislumbrado a través de escaparates de tiendas. Una por una cargó las bolsas desde el porche, sus movimientos lentos y deliberados, como si estuviera en un sueño, y cualquier movimiento repentino podría despertarla. Las alineó en el piso, en los mostradores, en la pequeña mesa de la cocina. Su hogar, un lugar definido durante tanto tiempo por su vacío y el eco constante de lo que les faltaba, ahora estaba desbordando, un testamento silencioso al giro imposible que su vida acababa de tomar. Desempacó todo con la reverencia de un arqueólogo desenterrando tesoros antiguos. Un pollo entero asado, todavía caliente de la tienda, su piel crujiente y dorada. Una hogaza gruesa de pan de masa madre que crujió cuando la tocó. Un cartón de leche cremosa real, no del tipo en polvo que mezclaba con agua. Había quesos envueltos en papel encerado, cajas de pasta, manojos de espárragos verdes frescos y un pastel de chocolate decadente anidado en una caja de plástico transparente. Era una fiesta, una abundancia, un milagro entregado por una mujer en una limusina negra. Cuando todo estuvo finalmente guardado, el refrigerador zumbó lleno por primera vez en la vida de Pepita. Los armarios, una vez desnudos excepto por una bolsa de harina y algo de sal, estaban abastecidos y seguros. Carmen se sentó en la mesa de la cocina, su cuerpo finalmente sucumbiendo al agotamiento emocional y físico de las últimas 24 horas. El sobre yacía ante ella, blanco puro contra la veta de madera gastada de la mesa. Con dedos temblorosos lo abrió. Adentro había una pila de billetes crujientes de 500 pesos sostenidos juntos por un clip de papel simple. Los contó una vez, luego 2 veces, sus labios moviéndose pero sin salir sonido. 20,000 pesos. Miró fijamente el dinero, la realidad pura y contundente de él negándose a hundirse. Era un número que solo había asociado con deudas,
con la montaña insuperable que tenía que escalar todos los días. Verlo ahora extendido sobre su mesa como algo que le pertenecía era demasiado para comprender. Era el precio de una noche completa de sueño. Era el sonido de su bisnieta respirando fácilmente. Era libertad. Era seguridad. Era un futuro. Su primer pensamiento fue de la medicina de Pepita. Miró el reloj. Eran poco después de las 9. La farmacia de don Roberto estaría abierta. Agarró su bolsa. Tomó uno de los billetes de 500 pesos. El papel se sentía imposiblemente suave y oficial en su mano callosa, y prácticamente corrió fuera de la puerta. La caminata a la farmacia, que usualmente se sentía como un viaje de vergüenza y ansiedad, ahora se sentía ligera y esperanzadora. El sol estaba en su cara. El aire se sentía limpio y nuevo. Cuando entró a la farmacia, don Roberto levantó la vista desde detrás del mostrador. Su expresión ya una de pesar educado, una mirada que conocía muy bien. «Carmen», comenzó. Su voz gentil. «Me temo que no puedo», lo interrumpió poniendo el billete de 500 pesos sobre el mostrador. La nota aterrizó con un susurro suave y definitivo. «Me gustaría renovar la receta de Pepita». «Por favor», dijo, su voz clara y firme, carente del temblor suplicante que usualmente tenía. «Y me gustaría pagar mi cuenta. Toda ella». El farmacéutico miró fijamente el billete, luego de vuelta a ella, sus ojos anchos de sorpresa. Parpadeó como para asegurarse de que estaba viendo correctamente. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por su cara, borrando su cansancio profesional. «Bueno, ¿qué cosa?», dijo suavemente. «Por supuesto, inmediatamente, doña Carmen». Mientras trabajaba, ella miró alrededor de la pequeña tienda a los estantes llenos de remedios y curas. Por primera vez, no parecían acusaciones de su fracaso, solo parecían ayuda. Cuando don Roberto le entregó la bolsa con 3 meses de medicina de Pepita y un recibo estampado pagado en su totalidad, Carmen sintió una sensación profunda de alivio lavarla, tan poderosa que casi la llevó a sus rodillas. Lo había hecho. Finalmente había matado a uno de los dragones que la había estado persiguiendo durante tanto tiempo. Su próxima parada fue la oficina del especialista. Pagó la factura de 2.500 pesos sin pestañear. La recepcionista, una mujer que siempre la había tratado con una distancia fría y profesional, ahora la miró con un nuevo respeto encontrado, incluso ofreciendo una sonrisa pequeña y apretada. El dinero, Carmen estaba aprendiendo rápidamente. Era su propio idioma y cambiaba el tono de cada conversación. Pasó el resto del día extinguiendo los muchos fuegos pequeños de su vida. Pagó la renta atrasada, la factura de la luz, la factura del gas. En cada parada sentía que un pedazo de su carga se caía. El peso en sus hombros, el que había cargado durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía estar sin él, finalmente se estaba levantando. Esa tarde, cuando Pepita llegó a casa de la escuela, entró a un mundo diferente. La casa estaba caliente. El calentador, habiendo sido reparado esa tarde por un hombre que vino dentro de una hora de ser llamado y pagado en efectivo. El aire olía no a humedad y preocupación, sino a pollo asado y papas horneándose. Pepita se detuvo en la entrada, su pequeña nariz moviéndose, sus ojos anchos. «¿Qué es todo eso?», preguntó, señalando a los comestibles restantes, aún esperando ser completamente guardados. «Eso, mi niña preciosa», dijo Carmen, levantando a su bisnieta en un abrazo que era feroz con alivio. «Es la cena». Se sentaron en la mesa de la cocina y comieron como realeza. Pepita tomó 3 vasos de leche y 2 porciones de pollo. Carmen la observó, su corazón tan lleno que se sentía como si pudiera explotar. No era solo la comida, era la expresión en la cara de Pepita, la ausencia del pequeño ceño fruncido de preocupación que usualmente surcaba su frente. Por primera vez en mucho tiempo, Pepita se veía como una niña sin una preocupación en el mundo. Después de la cena, Carmen le dio el nuevo inhalador. «Ya no tienes que preocuparte de que esto se acabe, mijita. Tenemos mucho ahora». Pepita miró el nuevo dispositivo, luego hacia su abuela, su expresión seria. «¿Somos ricas ahora, abuelita?», preguntó, su voz llena de curiosidad inocente. Carmen se rió, una risa real y genuina que vino desde lo profundo. «No, mi niña preciosa, no somos ricas, solo estamos bien, y por ahora estar bien es todo». Durante las siguientes semanas, la vida fue un sueño gentil. Carmen renunció a su trabajo en el restaurante, dando a don Miguel 2 semanas de aviso. Él solo gruñó, pero ella vio la sonrisa orgullosa que trató de esconder. Rosa la había abrazado fuerte, lágrimas en sus ojos. «Te mereces esto, Carmen. Realmente te lo mereces». Carmen pasó sus días solo siendo una abuela. Caminó con Pepita hacia y desde la parada del camión. La ayudó con su tarea.
Fueron al parque y alimentaron a los patos. Fueron a la biblioteca y sacaron una pila alta de libros. Hicieron todas las cosas simples y normales que una vez se sintieron como lujos imposibles. Le compró a Pepita un abrigo nuevo de invierno, uno rosa brillante con una capucha peluda que le hacía cosquillas en la nariz. Se compró un par de zapatos nuevos, unos sin hoyos en las suelas. Pero mientras los días se convertían en semanas, un nuevo sentimiento comenzó a filtrarse. El dinero era un amortiguador, un escudo contra el mundo, pero no era un propósito. Pensó en la tarjeta de presentación que Isabel Covington le había dado. Se sentaba en su mesa de noche, una promesa silenciosa y un desafío intimidante. La idea de llamar a ese número la aterrorizaba. ¿Qué diría? ¿Qué podría posiblemente ofrecer a una mujer como esa? Era una lavatrastes, una graduada de preparatoria con una historia de mala suerte. El mundo en el que vivía era tan extraño para ella como la luna. Una mañana estaba parada en la cocina mirando la vieja fotografía de su abuelo. Su mirada firme y determinada parecía estar mirándola directamente. Él no había tenido miedo. Había caminado hacia el fuego para salvar hombres que ni siquiera conocía. Y aquí estaba ella, con miedo de hacer una simple llamada telefónica. El carácter no es lo que haces cuando la gente te está viendo, Carmen. Su voz parecía retumbar en su memoria. Es lo que haces cuando crees que estás completamente sola. Por primera vez, se dio cuenta de que no solo estaba hablando de bondad. Estaba hablando de coraje. Respiró profundo, levantó el teléfono, y con una mano que solo temblaba ligeramente, marcó el número en la tarjeta. Una voz educada y profesional contestó. Fundación Covington, ¿en qué puedo ayudarle? Mi nombre es Carmen Esperanza Morales, dijo, su propia voz sonándole extraña y formal. La señora Covington me dijo que llamara. Fue transferida a una mujer llamada Margarita, la esposa de Arturo el chofer. Era cálida y bondadosa con una risa gentil que inmediatamente tranquilizó a Carmen. Margarita le habló no como un caso de caridad, sino como una persona de interés. Le preguntó sobre las habilidades de Carmen, sus intereses, lo que le gustaba hacer. Carmen, vacilante al principio, se encontró hablando sobre su amor por organizar, su habilidad para recordar detalles, la satisfacción silenciosa que solía obtener de asegurarse de que el cuarto de almacén caótico del restaurante estuviera en orden perfecto. Se sentía tonto decirlo en voz alta, pero Margarita escuchó atentamente, haciendo preguntas reflexivas. Una semana después, tuvo una entrevista. 2 semanas después de eso, tuvo un trabajo. Comenzó como asistente administrativa en la oficina principal de la fundación. En su primer día se sintió tan fuera de lugar como la joven familia se había sentido en el restaurante. El edificio era una torre de vidrio y acero, el vestíbulo silencioso y reluciente. Todos estaban vestidos con ropa elegante y cortada, y se movían con una confianza silenciosa que la intimidaba. Pero Margarita estaba ahí para recibirla, su sonrisa un faro de bienvenida. Le mostró su escritorio, que tenía una computadora nueva y una pequeña orquídea en maceta. Nadie le había dado flores a Carmen antes. El trabajo fue una curva de aprendizaje empinada. Tuvo que aprender nuevos programas de computadora, nuevas formas de hablar, toda una nueva cultura de acrónimos y fechas límite. Pero por primera vez en su vida estaba usando su mente. Estaba resolviendo problemas, no solo aguantándolos, y descubrió para su propia sorpresa que era buena en eso. Sus años de hacer malabares con cuentas, de estirar cada peso, de planear meticulosamente cada detalle de su supervivencia, y la de Pepita le habían dado un conjunto único de habilidades. Era ingeniosa, eficiente e inquebrantable. Los meses se convirtieron en un año. Fue promovida, se le dio más responsabilidad. Fue asignada para ayudar a manejar un programa que proporcionaba apoyo para madres solteras, ayudándolas a encontrar capacitación laboral, cuidado infantil asequible y vivienda segura. Aquí encontró su verdadero llamado. Vio su propia historia reflejada en las caras de las mujeres que conocía. Vio su miedo, su desesperación, pero también su esperanza feroz e inflexible. Y fue capaz de darles lo que Isabel Covington le había dado a ella, una oportunidad. Conoció a una mujer joven llamada María que tenía 2 niños pequeños y acababa de perder su trabajo. Las manos de María estaban crudas y agrietadas, igual que las de Carmen habían estado, y sus ojos tenían esa misma mirada atormentada y perseguida. Carmen se sentó con ella, no desde detrás de un escritorio, sino lado a lado en el área de espera. No solo procesó su papeleo, escuchó su historia. Ayudó a María a inscribirse en un programa de asistente de enfermería. Encontró una guardería subsidiada cerca de la escuela y le dio tarjetas de comestibles para ayudarla durante los primeros meses. Era una guía, una confidente, un ejemplo viviente de que la tormenta eventualmente pasa.
Nunca vio a Isabel Covington en la oficina, pero sintió su presencia en todas partes. Su filosofía de bondad práctica y respetuosa estaba tejida en el propio tejido de la fundación. No solo estaba dando limosnas, estaba construyendo escaleras, estaba invirtiendo en la gente, en su potencial. Una tarde, cerca de 2 años después de esa noche fatídica en el restaurante, Carmen estaba trabajando tarde, revisando una aplicación para una nueva iniciativa de salud comunitaria. Era una propuesta para financiar una clínica móvil de asma para vecindarios de bajos ingresos. Mientras leía los resultados proyectados, el número de niños que recibirían medicación gratuita, el número de visitas de emergencia que serían prevenidas, pensó en Pepita. Su bisnieta no había tenido un ataque de asma serio en más de 1 año. Estaba floreciendo en la escuela, una niña brillante y feliz que llenaba su nuevo apartamento pequeño con pinturas vibrantes. Carmen miró por la ventana de su oficina. Las luces de la ciudad titilaban abajo, un mar de 1 millón de historias diferentes. Pensó en los hilos extraños e invisibles que nos conectan a todos. El hilo que se extendía desde un campo de batalla en Francia décadas atrás, desde su abuelo hasta un joven soldado que nunca volvería a ver. Un hilo que se había tejido a través del tiempo, a través del éxito y la gratitud de una familia. Y había encontrado su camino a un restaurante resbaladizo por la lluvia en una miserable noche de martes. La había encontrado cuando estaba en su punto más bajo, cuando pensaba que estaba completamente sola. Un solo acto de bondad, se dio cuenta, nunca es un solo acto. Es una piedra lanzada a un estanque. Las ondas se extienden hacia afuera, tocando vidas que tal vez nunca conozcas, creando ondas de cambio que pueden viajar a través de generaciones. Su abuelo había lanzado una piedra de coraje. Ella había, en su propia manera pequeña, lanzado una piedra de compasión, e Isabel Covington había convertido esas ondas en una ola de gracia. Su vida ya no se trataba de supervivencia. Se trataba de propósito. Ya no era solo la abuela de Pepita. Era Carmen Esperanza Morales, una mujer que ayudaba a cambiar vidas. Empacó su maletín, el cuero suave, un mundo lejos de la bolsa de lona gastada que solía cargar. Saliendo del edificio de oficinas reluciente, no estaba encorvada contra el frío, sino que se paraba alta. Una mujer que había encontrado su lugar. Cuando llegó a casa, Pepita estaba en la mesa terminando su tarea. Había dibujado un dibujo. Era de su familia, solo las dos, paradas frente a una casa pequeña y acogedora. Pero arriba de ellas, en el cielo, había dibujado a un hombre sonriente en uniforme de soldado, cuidándolas como un ángel de la guarda. «Ese es el bisabuelo Elías», dijo Pepita, señalando con su crayón. «Me dijiste que era un héroe». Carmen se arrodilló a su lado, su corazón doliendo de amor y gratitud. «Lo era, mi niña preciosa», susurró, su voz espesa de emoción. Realmente lo era. Se dio cuenta entonces de que ser un héroe no siempre se trataba de gestos grandiosos en un campo de batalla. A veces se trataba de compartir una comida en una tormenta. Se trataba de elegir esperanza sobre desesperación. Se trataba de hacer lo correcto, aunque sea difícil, en lugar de lo fácil, aunque esté mal. Y al hacerlo, no solo había salvado a 3 extraños, se había salvado a sí misma. Pero esta historia no es solo sobre Carmen. Es sobre lo que pasa cuando la gente ordinaria elige hacer lo correcto, aunque sea difícil, en lugar de lo fácil, aunque esté mal. Ahora mismo, en algún lugar de tu propia ciudad, un padre soltero está saltándose comidas para que su hijo pueda comer. Un vecino está dando sin esperar nada a cambio. Y alguien está haciendo una decisión que puede ondular mucho más allá de lo que pueden ver. Porque la bondad no termina con la persona que la da, se multiplica. Entonces, esto es lo que quiero que hagas. Piensa en la última vez que alguien sacrificó por ti, incluso en una manera pequeña. Compártelo en los comentarios para que podamos recordar juntos que la generosidad no es rara. Está esperando en cada uno de nosotros. Dale me gusta a este video si crees que un acto de bondad puede hacer eco a través de generaciones. Y suscríbete para más historias reales que prueban que las decisiones ordinarias pueden crear cambio extraordinario. Porque en algún lugar esta noche alguien está renunciando a su única comida, y al hacerlo podrían estar cambiando el mundo.